Hello everyone and welcome to Shine17, the online ITSM conference from the Service Desk Institute. If you've been following throughout the day, welcome back and welcome to the new people joining. My name is Matt Greening. I am Head of Service Transformation at Service Desk Institute, and I'm the host of the afternoon session. First off, a big thanks to our Shine17 sponsors, Happy Signals. They covered the last presentation, the session at 3 o'clock, and it was fantastic. It was really interesting. Learned loads about how you could use their data to tell us about the employee experience, our customers' experience. It's some really interesting stuff. The presentation is available on their website. We will be making a copy of the presentation available, the webinar as well. And then the interesting thing, or the exciting thing, is that they're making their data available for us to go and have a look at. So I'd encourage you to go and have a look at that. In this session, we have Mauricio Corona, who's going to be talking to us about a great customer experience through a brilliant service desk. Now, Mauricio is delivering this presentation in Spanish, and so for those people joining who are not English speakers, I am attempting to do my introduction with a translation. So please bear with me. And so I'm going to start, and apologies if there's any technical issues. Hello, my name is Matt Greening. I am Head of Service Transformation at SDI. Hola, mi nombre es Matt Greening. Soy responsable de la transformación del servicio en Instituto de Servicio de Mesa. I have downloaded my introduction from Google Translate. He descargado mi introducción de Google Translate. I apologize if any of the translations are incorrect or offensive. Pido disculpas si alguna de las traducciones es incorrecta u ofensiva. Ja, ja, ja. It's my pleasure to introduce Dr. Mauricio Corona, Associate Director at BP Gurus. Es un placer para mí presentar al Dr. Mauricio Corona, Director Asociado de BP Gurus. Mauricio is going to talk to us about achieving a great customer experience through a brilliant service desk. Mauricio nos hablará sobre logrando una gran experiencia del cliente a través de un servicio de mesa espectacular. I think we can turn that off now. So that went okay. That went okay. Mauricio, on that note, I'm going to hand over to you. Thank you very much. Oh, hi, Matt. Thank you very much. That was the translation was very accurate, so I really appreciate the effort. Thank you so much. That's a relief. That's great. So, bueno, pues muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Vamos a platicar sobre un aspecto, pues bueno, sumamente relevante e interesante, que hoy por hoy, bueno, viene muy acorde también con la voz que acabamos de escuchar de Google Translate, relacionado con la parte de cuál es el rol que juegan los service desks para tener una gran experiencia del usuario a través de estas principales áreas. Y pues bueno, hoy estamos teniendo mucho la utilización de chatbots, de temas de inteligencia artificial. Y bueno, pues creo que va a ser un gran momento para un servidor el compartir esta parte con ustedes. Y quisiera comenzar, pues primero que nada, del por qué de este tipo de temáticas, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a generar o a crear, ¿no? la necesidad y el empezar a identificar, pues, de dónde viene toda esta parte conceptual de la experiencia de los usuarios, ¿no? Y quisiera poner un poco en contexto. La realidad es que antes de explicar cualquier tipo de problemática, conceptualización, etcétera, lo que siempre busco es el contextualizar, ¿no? ¿Cuál es el mundo en el que actualmente estamos viviendo? ¿Qué es lo que, por qué tipo de situaciones estamos pasando? Y principalmente, pues bueno, ¿cuál es el contexto sobre el cual se desenvuelven todos nuestros usuarios y todos nuestros clientes, ¿no? Entonces, en la página o en este slide vemos el skyline de Doha, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado o cómo ha crecido una ciudad en específico a lo largo de los años, ¿no? Y es importante remarcar, ¿no? que estamos hablando de 10 años, ¿no? No estamos hablando de 50.
y la realidad es que esta transformación poco a poco la vamos viendo pues en diferentes ciudades, ¿no? En diferentes ciudades que han ido creciendo pues exponencialmente. Antes podrían pasar 100 años para que pudiéramos percibir en una ciudad el cambio que se ha derivado, ¿no? En temas, pues bueno, de infraestructura, tecnología, etcétera, pero ahora pues la realidad es que lo hemos disminuido hasta 10 y hasta 5 años, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, este sí es un cambio pues, radical, ¿no? Como estaba Dubái hace, pues no nada más, no más de 12 años, ¿no? La realidad es que sí, exactamente, era un vil desierto, ¿no? Y hoy por hoy, pues bueno, se ha creado una mega ciudad con infraestructura impresionante que de hecho, pues no solamente ha desplegado pues gran infraestructura dentro de la ciudad, sino que también, pues bueno, ha llamado la atención a nivel mundial, ya que se ha posicionado en número uno en muchos aspectos, ¿no? Desde los rascacielos hasta, evidentemente, creación de islas artificiales, ¿no? Y sobre ellas, pues bueno, construcción de más y más infraestructura, ¿no? Por otro lado, pues bueno, tenemos ya la clásica, ¿no? Nueva York, que aquí, pues bueno, creo que sí el crecimiento ha ido siendo más paulatino, ya que, bueno, Nueva York fue una ciudad que desde su conceptualización, pues bueno, siempre rompió paradigmas, ¿no? Y cómo está el día de hoy, pues bueno, definitivamente nos lleva a pensar mucho en el que, pues bueno, la concentración de las personas, ¿no? De los usuarios, de los servicios, cada vez se va llevando más y más al siguiente nivel, ¿no? Entonces, lo que vemos en esta imagen es, bueno, pues sí, se respetan algunos espacios, ¿no? Afortunadamente. Sin embargo, el resto, pues viene, el resto de digamos, de la población o el resto del terreno es utilizado, pues, para, inclusive, condensar más y más la tasa de personas que viven por metro cuadrado en alguna ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que nos lleva esto? Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesita la gente que vive en estas grandes ciudades? Y evidentemente la gente que también vive en zonas rurales, ¿no? Es muy común ver en países en los cuales, pues bueno, tenemos muchas comunidades, en comunidades rurales y que también, pues bueno, necesitan o requieren servicios, ¿no? Entonces, tenemos retos por ambos lados. Sí, evidentemente la capacidad y la cantidad de infraestructura tecnológica que tenemos que desplegar para tener una ciudad como esta, pues bueno, es masivo, es en realidad inclusive pues bastante compleja, ¿no? Si podemos verlo así. Y por eso, pues bueno, vienen los grandes retos, ¿no? Y muchas veces es el porqué de las cosas. La realidad es que cada una de las personas que viven en esta ciudad pues, está experimentando en el día a día diferentes aspectos en los cuales, pues bueno, los servicios y la entrega de servicios que consume un ciudadano de estas urbes en el día a día, pues bueno, es considerable, ¿no? ¿Esto qué es a lo que nos lleva? Pues bueno, tenemos que contextualizar primero que nada antes de poder definir qué es una gran experiencia del usuario, qué es una gran experiencia del cliente o cómo atender a través de nuestras mesas de servicio, pues tenemos que entender primero cuál es la evolución de nuestros usuarios, ¿no? Y de nuestra sociedad. En esta imagen podemos observar en específico, pues bueno, cuántos servicios se les ocurren, ¿no? Si hoy por hoy viéramos desde una calculadora, temas evidentemente de video, audio vía CD, ¿no? Audio, digamos, en formato análogo, ¿no? Los famosos cassettes, grabadoras, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuántos servicios teníamos aquí? Esto podría ser pues, una imagen de alrededor de 30 años, ¿no? Y el día de hoy, pues bueno, todos estos servicios los podemos condensar y los podemos meter en un solo dispositivo que es nuestro smartphone, ¿no? Que pues yo comúnmente digo que la realidad es que de teléfono ya no tiene nada, ¿no? Sino más bien es un dispositivo que nos permite justamente el tener a la mano pues una gran variedad de servicios, ¿no? Ahora bien, esos servicios dependen de muchas cosas, ¿sí? Si yo voy a grabar solamente un video, pues bueno, evidentemente dependo del dispositivo solamente sobre el cual estoy grabando y pues bueno, la cámara de video, la capacidad de almacenamiento y listo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo estoy transmitiendo en vivo? Evidentemente la infraestructura cambia de manera considerable, ¿no? Y de manera radical. Ya no solamente estoy transmitiendo, capturando video, sino para transmitir, pues necesito conectividad, ya sea vía inalámbrica, un spot de Wi-Fi o en su caso
conexiones vía telecomunicación, vía redes de telecomunicaciones, redes 3G, 4G, etcétera. Entonces, la realidad es que la complejidad se va incrementando, ¿no? Necesito una aplicación que probablemente tiene que estar funcionando bien, como pudiera ser Facebook, como pudieran ser otros mecanismos, ¿no? Para transmitir. Entonces, la realidad es que la forma en la cual utilizamos, inclusive nosotros mismos, los servicios y le hacemos llegar a los demás, pues ha cambiado, ¿no? Por otro lado, pues de igual forma estamos viviendo una época en la cual viene el tema desde vintage, ¿no? Quiero vivir lo que vivíamos en los 80 años, en los 80s, en los 70s, hasta, pues bueno, el tratar de involucrar a estas nuevas generaciones con actividades que hacíamos pues, hace 20, 30 años, ¿no? Y la realidad es que inclusive por las nuevas generaciones, aunque estén presentes en ese sitio, en esa ubicación, pues muy probablemente quieran seguir experimentando el mundo digital, ¿no? Entonces, debemos pues lograr el encontrar, ¿no? Justamente este punto medio en el cual pues hay que identificar principalmente cuáles son los tipos de usuarios, cuáles son los tipos de clientes, en qué segmento están ubicados, ¿no? Cómo están catalogados, evidentemente las edades, ¿no? Qué tipo de usuarios son los que tenemos para poder con base en eso empezar a construir la experiencia de los usuarios, ¿no? Definitivamente, dependiendo del tipo de servicio, es la forma en la cual nosotros podemos desplegar tecnología y servicios, ¿no? Y la configuración de cada uno de los servicios. Si bien podemos ver en esta fotografía, pues la experiencia que ha sido, inclusive, pues desde hace más de 100 años es, yo voy a un lugar en el cual hay una guía, una persona que nos guía, que en este caso es el profesor, y atiende a un grupo de personas, que en este caso son los alumnos, ¿no? La realidad es que la actividad es exactamente la misma que hace más de 100 años, que es, pues bueno, voy a aprender, voy a estudiar, voy a un colegio, universidad, como le queramos llamar. Pero por otro lado es, pues bueno, la forma en la cual los alumnos de alguna escuela están aprendiendo pudiera ser totalmente diferente, ya que están habilitados por ciertos servicios tecnológicos que otros colegios, otras escuelas, otras universidades probablemente no tengan, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente empieza a variar la experiencia del servicio, ¿no? Y ahí es donde justamente los usuarios empiezan a identificarse o a tener preferencias sobre cierta configuración de valor. En este caso, pues son configuraciones de valor diferentes de las diferentes escuelas. Y pues bueno, con base en eso, pues ¿qué buscan las escuelas? Tener la preferencia, en este caso, pues de los padres de familia, ¿no? Y de los estudiantes, que en este caso son alumnos de la parte de primaria, ¿no? Entonces, es muy importante que siempre nos pongamos en este contexto, ¿no? Antes del definir si voy a hacer Customer Experience, User Experience o no lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de qué manera, qué servicio, etcétera, tenemos que posicionarnos del otro lado. ¿Cuál es el consumidor principal? ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Y con base en eso, pues bueno, empezar a identificar qué tipo de experiencia es la que les queremos proveer, ¿no? Entonces, una vez que entiendo esta parte externa, ¿no? ¿Qué tenemos que también considerar? Pues bueno, tenemos que considerar que estamos en un mundo en el cual tenemos que estar innovando constantemente. Y uno de los principales temas que luego nos pasa es que creemos que la innovación es muy compleja, ¿no? Y la realidad es que no, la innovación se encuentra en cualquier parte, ¿no? Ustedes, vean, podemos innovar un semáforo desde la simple perspectiva de agregar, por ejemplo, un segundero para que todos los automovilistas que utilizan este servicio en el día a día y están esperando el verde, pues bueno, puedan tener una reacción más uniforme. Hasta temas muy triviales, ¿no? En países, por ejemplo, donde llueve constantemente, si yo pongo en una plaza pública cierto diseño de bancas, pues bueno, evidentemente todo el tiempo van a estar mojados y no se van a utilizar. Entonces, el retorno de inversión para el Estado o para el ministerio no se va a percibir, ¿no? Entonces, ¿por qué no habilitar, por ejemplo, con una simple palanca, ¿no? Para que se moje la parte de arriba y cuando deje de llover solamente pues yo llego, giro la perilla y en ese momento la parte de abajo que está seca sube, ¿no? Y la parte mojada está abajo y empieza a secarse, ¿no? Entonces, la innovación, la realidad es que la podemos encontrar en muchos aspectos, ¿no? Aspectos que pudiéramos inclusive pensar cotidianos, pudiéramos pensar que son inventos de hace muchísimos años y cómo yo puedo mejorarlos. La realidad es que ya no hay que mejorar, pues esto es a lo que le llamamos el pensar fuera de la caja, ¿no? El outside of the box, ¿no?
Por otro lado, pues la innovación también nos permite inclusive influenciar ciertos comportamientos, ¿no? En este caso, si yo quiero influenciar ciertas campañas de reciclaje en una ciudad, por ejemplo, inteligente, pues puedo poner este tipo de instrumentos o de tecnología para que pues la gente recicle, y al reciclar, por ejemplo, le doy, pues pudiera ser un viaje en transporte público o algún tipo de bonificación, ¿no? En sus impuestos, cosas por el estilo. Entonces, la realidad es que la innovación se puede hacer de muchas cosas, de muchas formas, ¿no? Sin embargo, ¿qué es con lo que se están topando normalmente los usuarios, los clientes? Y es justamente una de las principales quejas, ¿no? Es una de las principales quejas y retroalimentaciones que hemos identificado en las diferentes organizaciones en las que hemos trabajado, y inclusive con los diferentes gobiernos, es: Mauricio, nosotros queremos experimentar servicios de punta a punta, y lo que logramos identificar es que las compañías trabajan por silos, ¿no? Es decir, en esta fotografía aquí, ¿qué pasó? Pues claramente se observa que las personas que instalan el ATM no tienen nada que ver con las personas que hacen la obra. Entonces, y viceversa, si yo primero mando a hacer la obra para que me dejen un espacio con tales características, es decir, tantos metros de ancho, tantos metros de largo, pues llegan la gente de obras, dicen: a mí se me ocurre desplegarlo así, y les dejo tantos metros de ancho, con tantos de profundidad, con tantos de alto, y me retiro, ¿no? Y en el momento en el que el equipo de ATM llega a instalar, pues se encuentra con esto, ¿no? Y luego, peor, una situación peor es que llega el equipo de ATM y dice: bueno, a mí me lo dejaron así, pues entonces yo así instalo, ¿no? Al final, ¿qué es lo que queda? Cosas sin sentido, ¿no? Cosas en las cuales, pues evidentemente no están adecuadas para el uso, ¿no? Normalmente la parte de los servicios tiene que estar adecuadas para dos aspectos, ¿no? Adecuados para el propósito y adecuados para el uso. Aquí podemos ver que probablemente el servicio de ATM está adecuado para el propósito, ¿no? Que es, bueno, llegar, obtener dinero, inclusive pudiera pagar muchas cosas a través del mismo ATM, pero por otro lado, pues no está adecuado para el uso, ¿no? La realidad es que no lo puedo usar de manera adecuada. Tengo que exigir ciertos aspectos a mis clientes, en este caso, pues bueno, que tomen una posición probablemente muy incómoda como para poder utilizar mi servicio, ¿no? Evidentemente, esta es una solución que no está adecuada para el propósito, ¿no? Pero por otro lado, encontramos soluciones que no están adecuadas ni para el propósito ni para el uso, ¿no? Entonces, aquí es donde empezamos a identificar, oye, ¿en qué momento nos perdimos, no? ¿En qué momento el equipo, por ejemplo, de la municipalidad o del gobierno estatal llega y despliega o hace cambios en la infraestructura pública y no se da cuenta que pues estamos deshabilitando servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me pagan por poner la cerca, entonces yo llego y pongo la cerca, no me interesa lo demás, ¿no? Este tipo de perspectivas o este tipo de decisiones son las que muestran el que internamente en las organizaciones pues definitivamente no estamos siguiendo, ¿no? Lo que estamos buscando, que es entregar valor. Entonces, tenemos soluciones, pues, que nos llevan a la nada, ¿no? Evidentemente son inversiones que definitivamente, pues, bueno, no tienen un beneficio ni para un lado ni para otro, ¿no? O tenemos soluciones, pues, sin sentido, ¿no? Probablemente hay que proteger el paso. Bueno, listo, yo protejo, llevo y protejo el paso. Ah, ok, pero esto no tiene sentido. Bueno, para el que la puso sí, porque le dijiste que era sobre el paso, ¿no? Entonces, pueden haber muchos argumentos, pero la realidad es que aquí nos damos una gran idea de cómo las organizaciones, pues bueno, trabajan por silos, ¿no? Esa es la principal pues, respuesta que obtenemos de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Pues evidentemente que todos los equipos internos trabajen de manera adecuada, enfocados a la experiencia del cliente, a la experiencia del usuario, con la finalidad de que no interrumpamos el trabajo entre unos y otros, ¿no? Entonces, esto es lo que buscamos. Esta imagen es, de hecho, pues muy puntual, ¿no? Probablemente cuando instalaron el monitor, pues la cámara estaba volteando hacia otro lado, ¿no? Esa es la explicación que yo siempre me he dado de esta fotografía, ¿no? La realidad es que, bueno, no hay una visibilidad de qué o cómo están habilitados los servicios alrededor de las cosas que yo estoy poniendo, y en este caso es, pues, estoy deshabilitando un servicio, ¿no? Estoy deshabilitando inversión. El valor del servicio de seguridad, pues, evidentemente ya no va a llegar o va a llegar a medias, ¿no? ¿Por qué? Por algún cambio que se me ocurrió. Esto origina, pues, principalmente riesgos, ¿no? Riesgos en todos los sentidos, riesgos de pérdida de clientes, pérdidas de usuarios, riesgos como tal en la parte tecnológica, ¿no? Riesgos como tal en temas de protección civil. Definitivamente, pues, siempre tratamos de improvisar para
arreglar las cosas, para solucionarlas, ¿no? Sin embargo, la improvisación, pues bueno, creo que muchas veces es buena, sin embargo, el que la improvisación sea una práctica organizacional, pues evidentemente nos lleva a muchos riesgos, ¿no? Y esos riesgos terminan materializándose en cosas en las cuales, pues de verdad no nos explicamos, ¿no? Y en qué momento llegamos a perdernos o en qué momento sucedió esto, ¿no? Entonces, esta es una parte que definitivamente, bueno, tenemos que considerar, ¿no? Por otro lado, pues bueno, también la falta de definición nos lleva inclusive a riesgos de robo de información, ciberseguridad, etcétera. Entonces, esto, pues bueno, es un tema serio que definitivamente tenemos que solucionarlo, ¿no? Para esto nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Cómo diseñamos, cómo operamos, cómo monitoreamos y cómo entregamos nuestros servicios, ¿no? Esta es una fotografía del primer trasplante de corazón abierto, ¿no? El médico del lado izquierdo que estaba a cargo de todo esto fue hace alrededor de 35 años. Del lado derecho vemos, pues bueno, una de las enfermeras que estaba atendiendo la cirugía. Pues esta cirugía creo que duró alrededor de más de 30 horas, ¿no? Entonces, evidentemente, fue algo muy complejo. Y definitivamente, pues bueno, cuando era una práctica, algo novedoso, en sí la operación, pues bueno, todo esto era permitido, ¿no? El día de hoy, ¿cuál sería la experiencia que esperaríamos pasar si tenemos algún trasplante de corazón, ¿no? Evidentemente algo totalmente diferente, ¿no? En esta fotografía vemos al paciente que curiosamente pues vivió más que el doctor, ¿no? La cirugía fue todo un éxito. A pesar de las condiciones, pues evidentemente fue un tema muy innovador y el día de hoy, pues bueno, la forma en la que se hacen nuestros trasplantes de corazón son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, que es muy importante considerar lo que diseñamos va a definir la experiencia del usuario, ¿no? Entonces, siempre es importante considerar el diseño versus la experiencia, ¿no? Muchas veces diseñamos con base en diferentes factores. En los factores que considera el arquitecto, los que considera el ingeniero civil, los que considera la constructora, ¿no? Pero probablemente esa no es la experiencia de los usuarios. Los usuarios realmente en el día a día, que son los que utilizan el servicio todos los días, tienen una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos normalmente en la parte tecnológica? Pues procedemos a utilizar los famosos parches, ¿no? Hacemos el patching de ahora arregla esto, ahora arregla aquello, ahora arregla aquello. Entonces, por ejemplo, podríamos llegar, poner un letrero y decir, oye, pues por aquí no pases, de todas formas siguen pasando. Podemos poner una barda y entonces nos va a volver a costar. La barda va a quitar probablemente la estética, va a terminar un servicio que no era el que queríamos desde el principio, y pues bueno, definitivamente esto nos empieza a complicar las situaciones, ¿no? Entonces, esta perspectiva es la que definitivamente tenemos que trabajar, ¿no? No podemos pensar en que, bueno, hacemos esto y después lo solucionamos, ¿no? La realidad es que el diseño de los servicios es sumamente importante, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que nos lleva a esto? Nos lleva a pensar, pues, evidentemente, en el usuario, ¿sí? Y lo que les voy a pedir ahorita es, vamos a mostrar una serie de expresiones, y lo que les voy a pedir es que con el rol del usuario piensen en un servicio que ofrece su empresa, ¿no? Tengan hoy en mente un servicio que ofrece su empresa o un servicio que ofrece su proveedor de servicios, ¿no? Ya sea de telefonía, de cable, de televisión por cable, etcétera, etcétera. Y pensando en ese rol de usuario, ustedes, ¿cómo se sentirían utilizando ese servicio, ¿no? Lo que hacemos en el día a día es experimentar sensaciones, ¿no? Cuando un proveedor, perdón, de servicios nos ofrece un servicio, lo que estamos haciendo como usuarios es experimentar el uso. Y a lo largo del día, conforme vamos utilizando ese servicio, ¿no? Que en este caso les pide que fuera uno constantemente, pues en un día podemos tener varias sensaciones, ¿no? Si sus sensaciones varían entre una o dos, ¿no? Es decir, a veces tengo un 1, a veces un 3, y luego regreso al 1 y luego al 3, ¿no? Dices, bueno, hay cierta consistencia, ¿no? Pero si a veces es 1, de repente es 5, de repente regreso al 4 y de repente me enojo, ¿no? Llego al 10, la realidad es que es un servicio sumamente inconsistente. Y el primer paso para la calidad es la consistencia, ¿no? Si no estamos entregando servicios de manera consistente, pues definitivamente la calidad nunca va a llegar, ¿no? Entonces tenemos que pensar cómo justamente voy a generar consistencia. Probablemente es, oye, no se trata de que yo siempre estoy buscando un 1, mi servicio puede estar diseñado para estar en un nivel 3, ¿no? Buscar que el cliente esté satisfecho, ¿no? O puede estar muchas veces, en el caso de proveedores tecnológicos, están diseñados a los 4, ¿no? Los SLAs normalmente están enfocados en cumplir, ¿no? Y entonces llegan a un nivel 4 y es, bueno, cumpliste, ¿no? Ni estoy contento, ni estoy ni satisfecho, ni insatisfecho. Estoy
estoy, digamos, conforme, ¿no? Entonces, que sería un nivel 4. Entonces, lo que define inclusive la propuesta de valor de cada una de las organizaciones y inclusive la parte de su modelo de negocio, lo que lo define en específico es justamente yo dónde quiero posicionar mis servicios, ¿no? Las empresas que evidentemente generan o que son consideradas como empresas clave y top del momento, pues son empresas que le tiran a un 2, a un 1, ¿no? Empresas que solamente están enfocadas en cumplir, pues un 4, ¿no? Hoy por hoy, pues bueno, la realidad es que se aprecia mucho, ¿no? Se aprecia mucho el que por lo menos cumpla con lo que se comprometieron, ¿no? Pero si nos vamos a que yo planeo un 4 y estoy entregando un número 7, la realidad es que evidentemente la perspectiva pues empieza a cambiarse, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por definir qué significa una buena experiencia del usuario, ¿no? El usuario tiene que ser, el servicio tiene que ser servicial, tiene que ser divertido, tiene que ser útil y atractivo, ¿no? Si definitivamente es útil, pero no la trae a los clientes, pues no lo van a intentar, no lo van a probar, ¿no? El servicio tiene que ser agradable, tiene que ser fácil de utilizarse. Hay muchos, inclusive, componentes tecnológicos, por ejemplo, smartphones, que hoy por hoy compramos y decimos, ¿dónde está el manual de instalación? ¿Dónde está el manual de uso? La realidad es que ya no hay. ¿No? ¿Por qué? Porque son muy sensibles, inclusive, a la experiencia, ¿no? De cada uno de los usuarios, entonces los va llevando de la mano, son muy amigables, ¿no? Entonces, tiene que ser accesible, tiene que estar conectado. Si el servicio que yo ofrezco a veces está disponible, está en línea, a veces no está en línea, pues definitivamente la parte de la experiencia del usuario nunca va a llegar, ¿no? Entonces, tenemos 8 criterios importantísimos que son, es muy importante lograrlos para lograr una buena experiencia del usuario y veamos, ¿no? En la parte baja lo que tenemos es una balanza. Es decir, si yo empiezo yo me enfoco en 3 y el resto los dejo de lado, pues evidentemente la experiencia del usuario no va a llegar, ¿no? Si yo siempre me enfoco en que sea muy atractivo, pero que deje de ser útil, pues evidentemente tampoco va a llegar, ¿no? Entonces, tenemos que balancear las diferentes perspectivas que se consideran, ¿no? ¿Qué significa entonces una mala experiencia del usuario? ¿Sobre qué tendríamos que trabajar desde nuestro diseño o inclusive la mejora continua si es que nuestros servicios ya se están ofreciendo? Se considera una mala experiencia del usuario el que tengamos un servicio estresante, el que tengamos un servicio feo, un servicio frustrante, ¿no? Por ejemplo, el que me frustra, el que trato de hacer una cosa y ya no lo puedo, un día lo puedo hacer, otro día no lo puedo hacer, frustra, ¿no? El que no podamos utilizar la parte tecnológica, ¿no? En México, por ejemplo, pasa mucho con el sector financiero, la banca en línea, ¿no? De repente son temas, pues, muy específicos, que es desde pagar algunos aspectos, ¿no? Ya sea en banca empresarial o en banca personal, tienes que pagar probablemente algún recibo de luz, de agua, de gas, de teléfono, ¿no? Y probablemente no lo puedes hacer porque el portal no está en línea. Eso genera mucha frustración, ¿no? También tenemos que cuidar que no sean tediosos, ¿no? El que los servicios que ofrezcamos no sean confusos, ineficientes, que haya distracciones o que sean desconsiderados, ¿no? Entonces, tendríamos que estar trabajando justamente en este tema, ¿no? ¿Por qué es importante trabajar? Bueno, tenemos que trabajar en dos aristas, ¿no? En 2 puntos principales. Uno, lo que los usuarios quieren hacer. Ahora, evidentemente, los usuarios y los clientes, la premisa es, los clientes lo quieren todo, lo querían para ayer y lo quieren gratis, ¿no? Muchas veces los usuarios también caen en eso, ¿no? Está bien. Entonces, hay que ver, sí, por un lado, qué es lo que quieren, pero por otro lado, también hay que evaluar qué es lo que queremos nosotros que los usuarios hagan. Definitivamente, si los usuarios o los clientes quieren hacer cosas muy sofisticadas que están fuera de la propuesta de valor e inclusive no están consideradas en nuestro modelo de negocio, evidentemente yo no los voy a llevar hacia ese rumbo, ¿no? No porque lo quieran lo van a tener. Entonces tenemos que lograr que el punto medio, ¿no? Recordando que todos los extremos son malos, entonces hay que buscar el punto medio. Lo que buscamos es, evidentemente, lograr éxito en la experiencia, ¿no? Éxito en la experiencia del cliente, éxito en la experiencia del usuario, y cuando logramos lo que los usuarios quieren, balancear lo que los usuarios quieren y lo que nosotros queremos que los usuarios hagan, pues evidentemente empieza a llegar aquí una perspectiva pues sumamente relevante con la parte de la experiencia del usuario, ¿no? Entonces, ya una vez que tenemos la perspectiva del diseño o la arquitectura, yo diría primero de qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, cómo va a estar el que se adecua al uso, el propósito, etcétera. El siguiente paso que debemos considerar es el diseño, ¿no? La clave está en el diseño, definitivamente, para que sea amigable, para que invite, para que se tenga una buena experiencia en el uso, ¿no? Diario u ocasional sobre un servicio.
pues el medio sobre el cual están accediendo a los servicios tecnológicos tiene que ser con un buen diseño, ¿no? Entonces, diseñar, por aquí decía Charles Sims, ¿no? Diseñar es un plan para arreglar elementos de la mejor forma para que se pueda lograr un propósito, ¿no? Esta parte es fundamental, tener un diseño claro, preciso, puntual, atractivo inclusive, pues bueno, es algo muy importante para poder lograr un propósito, ¿no? Para lograr este diseño, entonces, hay 4 aspectos fundamentales que les recomiendo, ¿no? Uno es generar un plan. 2 es organizar muy bien los elementos. Yo aquí lo que recomiendo es que se haga un mapa de navegación específico, en qué elemento va a ir, en dónde, para qué sirven, cuál es la funcionalidad deseada, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el propósito y cómo funciona, ¿no? En este caso, cómo se ve y cómo se siente. Esta parte es muy importante. La funcionalidad va en el look and feel, ¿no? La parte de cómo lo veo y también en la parte de cómo lo sientes. Por otro lado, pues bueno, hay que considerar esta parte que también es muy relevante, ¿no? Cuando estoy trabajando, por ahí decía Buckminster Fuller, dice, cuando estoy trabajando en un problema, nunca pienso en la belleza. Esta parte es bien importante, ¿no? Primero hay que atender todos los criterios que decíamos de los usuarios. Solo pienso, decía él, en cómo resolver el problema. Pero cuando he terminado, si la solución no es bella o no es hermosa, entonces sé que está mal, ¿no? La realidad es que hay que pensar de manera holística, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, no, es que no te enfoques en la parte de la belleza, hay que solucionar el problema, listo. Pero si yo soluciono el problema y le pido al usuario que pase por 25 pasos diferentes antes de utilizar mi servicio, no lo van a utilizar. Entonces, el problema estuvo mal planteado. ¿Por qué? Porque yo solamente me enfoqué en una característica del problema y no en la característica del por qué nuestros usuarios no están utilizando nuestro servicio como nosotros quisiéramos, ¿no? Y entonces, si formulamos una pregunta, nos hacemos la pregunta adecuada, identificamos el problema adecuado, pues evidentemente vamos a tener una perspectiva pues mucho más amplia, ¿no? De lo que estamos buscando. Entonces, esta parte es fundamental, ¿no? Entonces, resumiendo esta parte del diseño, ¿cuál vendría siendo un proceso para poder generar o para poder lograr lo que estamos buscando, ¿no? Primero, tenemos que entender claramente el problema. Y como les comentaba, hay que entender el problema de una manera holística, ¿no? Hay que entender el problema considerando todos los aspectos necesarios para, pues, entregar o atender lo que estamos buscando. Siguiente paso es generar las posibles soluciones. Evidentemente no buscamos oye, tenemos que hacerlo bien y rápido, ¿no? Es que siempre debe haber eficacia. La realidad es que, bueno, la eficacia llega con el paso del tiempo y normalmente es cuando tenemos ambientes controlados, ¿no? Entonces, muchas veces con la dinámica que tienen las organizaciones, pues no precisamente están bien controlados. Entonces, podemos ser eficaces, sí, pero hay que generar posibles soluciones, no solamente enfocarnos en una sola solución para atender un solo problema, ¿no? Sino hay que generar posibles soluciones. Y posteriormente, entonces, ahora sí analizamos y seleccionamos cuál es la solución más adecuada, considerando todos los aspectos y los criterios necesarios para tener una buena experiencia del cliente y de los usuarios, ¿no? Una vez que analizo y que selecciono toda esta perspectiva, pues hay que incorporar las soluciones. Al incorporar las soluciones, entonces, estamos entrando a la parte de la entrega de nuestra propuesta de valor y entonces me permite evaluar cómo está ya esta nueva implementación, cómo se solucionaron los temas previos y pues probablemente también con esta nueva implementación nos lleve ahora a identificar otros problemas que no nos habíamos dado cuenta previamente porque pues el problema anterior nos tenía con los ojos vendados, ¿no? Entonces, este es un proceso constante, ¿no? Este es un diseño y por eso siempre hablamos y la parte de mejores prácticas, ¿no? Se habla mucho del tema de mejora continua. Entonces, evidentemente, la mejora continua está inherente, pues, en este proceso que les muestro y eso es algo de lo que tendríamos que identificar, ¿no? Para que hagamos prácticas, ¿no? Sobre el tema de las soluciones que hemos visualizado en esta presentación, lo que les recomiendo es, hay soluciones muy prácticas, muy sencillas. Lo que les recomiendo es que vayan a esta página web. Este sitio se me hizo muy interesante, se llama 50 Problems, 50 Days. Es una persona que, bueno, estuvo viajando por diferentes partes de Europa principalmente, y su objetivo era identificar, ¿no? Identificar problemáticas, ¿no? Entonces, yo puedo inclusive ver por categoría, ¿no? Si quiero ver problemáticas de tipo de transporte, ¿no? Entonces, pues mira, tenemos
19, la 19 y la 28, ¿no? La experiencia 19 y la 28, hicimos la 19. Entonces, oye, pues hubo problemas, ¿no? En el famoso tubo de esta ciudad tan compleja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces empieza con la explicación de, pues, yo me encontré con un problema, posteriormente, entonces, hice la investigación del por qué se hace este tipo de problemáticas y después, pues, entonces, probé una solución, ¿no? Y empiezo a identificar, pues, una forma en la cual este tipo de temas que no precisamente dependen de mí como usuario, me pueden ayudar a mejorarlo, ¿no? Entonces, aquí vemos el famoso, pues, subway, ¿no? De Londres, con el famoso Mind the Gap. Entonces, lo que buscamos es, evidentemente, el empezar a identificar, ¿no? Este tipo de temas, empieza a costear, empieza a proponerte diferentes aspectos, ¿no? Entonces, así como está este tema por categoría, ¿no? Pueden ir identificando, pues, diferentes categorías y pueden ir navegando, ¿no? En la página web. Es una página que, de hecho, fue considerada sitio del día, Site of the Day, por Google. La verdad es que es muy representativo, entonces es muy interesante, ¿no? El que podamos ver. Este tipo de mecanismos nos ayuda mucho a poder identificar o inclusive crear metodologías internas en las cuales, ¿por qué no podríamos hacer el 50 Problems at Work, ¿no? Por ejemplo, por los 50 problemas que tenemos en la oficina en 50 días, ¿no? Y el objetivo es, inicio con ese problema y ese mismo problema en la tarde-noche yo ya tengo una solución, ¿no? Ese es el objetivo y ese es el espíritu de esta persona, ¿no? Que recomienda el que ingresemos ahí a esa página. Entonces, se lo recomiendo mucho y podría ser ya como un tema ya más específico, más práctico, ¿no? Con la finalidad de poder lograr, ¿no? Pues lo que estamos buscando. Ahora bien, hablamos mucho de cómo hacer esta parte del cliente y de la experiencia del usuario, ¿no? Y por otro lado, decía, a través de un service desk brillante, ¿no? ¿Y cómo puedo lograr tener un service desk brillante? Bueno, la realidad es que la solución ya la tenemos. Esta solución, pues evidentemente la encontramos, ¿no? Mucho con el Service Desk Institute. Lo que hicimos fue identificar, pues bueno, cuáles son las principales mecanismos que nos pueden ayudar para habilitar estos puntos únicos de contacto que hemos visto en presentaciones anteriores, que son clave y que son críticas, ya sea call centers, contact centers, service desk, etcétera, etcétera. ¿Cómo podrían operar de manera adecuada estas áreas, ¿no? Al final del día, la experiencia del usuario se percibe muchísimo, en gran medida, pues a través del service desk o del call center, ¿no? Cuando yo tengo algún mecanismo o algún tema con el servicio que me está ofreciendo un proveedor, pues hablo, ¿no? Levanto una llamada o los contacto vía Facebook y del Facebook me aparece un chatbot o directamente a través de su página web y es el otro chatbot o social media, ¿no? Entonces, bueno, para hacer la parte del service desk espectacular, lo que se tienen son nueve dimensiones. Entonces, lo que se ve en la parte interna son muchos temas de liderazgo, estrategia y política, gestión del personal, recursos, procesos y procedimientos, ¿no? Y por otro lado, se ve, pues, cómo se gestiona el personal interno, se maneja la experiencia del cliente y responsabilidad social. De igual forma, se piden por ahí algunos resultados y en el tema de métricas. Y en esta siguiente lámina, lo que tienen es justamente todos los puntos ya de manera detallada, ¿no? Entonces, el cómo lograr un service desk espectacular o cómo lograr un gran servicio a través de estas áreas que funcionan como punto único de contacto dentro de mi organización, lo que les recomiendo es que vean el estándar del Service Desk Institute. De hecho, se puede descargar de manera gratuita. Ingresen a la página del SDI y de ahí se van al apartado de standards y los pueden descargar, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente hoy por hoy las organizaciones a nivel mundial, inclusive en Latinoamérica, pues bueno, ya están haciendo, están llevando a cabo proyectos de transformación y pues bueno, con base en eso están mejorando, ¿no? Toda su parte de experiencia del cliente, ¿no? Con esto, pues bueno, llegamos a la parte de preguntas. Me han ido mandando por aquí algunas preguntas, algunos de ustedes. Y entonces si tienen más preguntas, por favor, de igual forma, mándenlas en este momento. Me están preguntando por aquí, ¿no? Que, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿qué tipo de empresas son las que ya están llevando a cabo la implementación de estas mejores prácticas, ¿no? Entonces, bueno, hay empresas con las cuales hemos estado viendo estos aspectos de mejorar su eficiencia en el service desk.
Estas empresas están ubicadas principalmente en Argentina, Colombia, Perú y México. Son los 4 países que ahorita han arrancado este tipo de iniciativas. Y principalmente tenemos sector financiero, sector telecomunicaciones, empresas de tecnología, ¿no? Empresas que proveen servicios de data center, ¿no? Inclusive están metidas en esos temas. Aseguradoras también se han interesado por este tipo de mecanismos, y la tendencia y lo que estamos viendo es que cada vez más, pues, empresas proveedoras de servicios tecnológicos están metiéndose más y más en este tipo de temas, porque como es un esquema de certificación, es como que una forma más sencilla de poderle demostrar a sus clientes que pues efectivamente están siendo la diferencia o están marcando la diferencia en el mercado, ¿no? Que están entregando un buen valor y una buena experiencia al cliente. Entonces, es un programa de certificación, ¿no? Lo que les mostré, y va desde 2 estrellas hasta 5 estrellas, ¿no? Entonces, esa es la parte y el mecanismo, ¿no? que se utiliza, ¿no? Y hay otra pregunta por aquí relacionada con el tema de Customer Experience, User Experience, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Con el tema de Customer Experience y User Experience. Bueno, la principal diferencia que tenemos es, si yo quiero ver la experiencia de mis clientes, bueno, un cliente, recordemos que es aquel con el cual yo llego, yo acuerdo, inclusive cierro el trato, acuerdo los niveles de servicio que le voy a entregar y firmamos, ¿no? Inclusive hasta un contrato, ¿no? Para él es perdón, nada más regresando, es que me están poniendo sobre la pregunta anterior. Seguros, sí, hay aseguradoras que ya iniciaron el proceso, ¿no? Hay aseguradoras en México, empresas aseguradoras que ya iniciaron el proceso de certificación, aseguradoras en México y en Perú. De igual forma, ¿cuáles son? Pueden meterse a la página del SDI y ahí están los logos de las compañías. Regresando, entonces, la parte del Customer Experience es, ¿cuál es la experiencia que yo busco, ¿no? Entonces, si hacemos la analogía con una agencia de automóviles nuevos, ¿no? Entonces, yo vendo automóviles, listo. ¿Cuál es el Customer Experience? Bueno, cuando alguien llega a la agencia y desde la forma en la que lo abordo, la forma en la que le entrego, pues, información adecuada con el automóvil que está interesado, la forma en la que lo voy guiando, lo voy asesorando, le voy recomendando qué tipo de equipamiento. Probablemente, oye, pues si quieres de una vez le ofrezco la prueba de manejo y en este mismo instante salimos para asegurar que en el momento en el que entró el cliente o posible cliente tenga la experiencia, pues lo hacemos, ¿no? Ese sería el cliente, ¿no? Ahora imaginemos que la experiencia del cliente, toda la parte que yo viví durante la compra de mi automóvil. Ahora, la parte de experiencia del usuario, ¿cuál es? Bueno, ya compré yo mi automóvil, me voy a mi casa, me lo llevo, lo estoy utilizando en el día a día y se descompone, ¿no? Y entonces dice, oye, que se descomponga, pues ya es una mala experiencia para mí, pero bueno, aunque las cosas vayan mal, aún así es posible obtener la satisfacción del cliente. ¿Cómo? Pues ofreciendo un buen servicio, ¿no? ¿Qué pasa si yo le proveo todos los mecanismos? Inclusive hay automóviles que tienen una conexión directa vía 3G. Aprieto un botón, reporto que el automóvil que acabo de comprar tuvo una avería y de manera inmediata me atienden, me mandan el servicio. Entonces, ellos ya están experimentando como usuario lo que una marca de automóviles ofrece por ellos, ¿no? Entonces, ahí es donde ven toda la parte del retorno de inversión y donde ven toda la parte de valor por lo que ellos invirtieron en su momento, ¿no? ¿Qué pasaría si es nuevo, se descompone, nadie me contesta los teléfonos, no me mandan grúa, me dicen, pues tráigamelo usted en su grúa de su propia aseguradora y después platicamos, ¿no? Evidentemente la experiencia del usuario es muy mala, ¿no? O supongamos que no se descompone, pero yo lo llevo al primer servicio, ¿no? De los 5,000, 10,000 kilómetros y la experiencia de atención en la parte de mantenimiento es muy mala. Entonces, evidentemente, ¿eso qué causa? Pues que, bueno, yo me vaya, en lugar de ir teniendo lealtad de nuestros clientes, que los clientes se identifiquen con nuestra marca, al contrario, lo que estoy haciendo es alejarlos, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, dentro de poco tiempo lo voy a perder, ¿no? Hay muchos estudios que nos dicen que nos cuesta aproximadamente 5 veces más obtener un nuevo cliente que al mantener o al retener a los que ya tenemos, ¿no? Entonces, es muy importante que lo manejemos con esa perspectiva, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿no? Por aquí son algunas de las preguntas que tengo. Me pueden escribir a el correo de
m.corona@bpgurus.com para cualquier información, cualquier tema adicional o cualquier duda que pudiera surgir en el Inter. Y pues bueno, con esto daríamos por finalizada mi intervención y regresaría por aquí con el micrófono. Matt, we're already done, so I don't know if maybe you want to add something. Hi, Maurizio. Yeah, thank you very much for that. Thanks very much. So we haven't got a lot of questions coming through, but so one question that was going to ask is what's next for you? Are you presenting at any other forthcoming events? Yes, that's right. Yeah, I will be next week in Fusion. I will be delivering new technologies and the changing world around us. This conference will be held in Florida. And in three more weeks, I think, yes, it's on 20 and 21, 21st of September. I'm gonna be at ITSMF UK in Manchester. So right there, I will help the team to organize some panel discussions, some discussion panels, and those are the two final events on which I will be participating. So I'm very looking forward if any one of you are going to be there. It will be a great pleasure for me to meet you and to discuss any kind of topic that maybe you're interested on it. And it's probably a little bit a long way off, but will you be at the SDI conference in March next year? Yeah, absolutely. I will be there for next year. Specifically speaking for SDI, we will have. I will be in SDI, of course. This will be my fourth or my fifth conference. That's my favorite conference for the whole year. So I will be right there with you in Birmingham, and we will have in September the Latin American version of the SDI conference in Mexico City. I think that it's going to be the last week of September, just like the one we have right here. So yes, I'm very looking forward for all of you in order to be in touch in Birmingham or maybe in Mexico. That would be great. Yeah, I will keep on hinting to get myself to Mexico. That would be great. I'm very looking forward. Okay, we have a couple of questions now. I'm going to put them through on the chat. So if I post that through, can you see that question that's come through? Okay, I see this one in English, so I will what difference? Okay, the question is, what difference do you see in the level of service desk capability and level of service delivery in Latin America and other global places you work? Okay, that's a very interesting question. What I have seen is, in Latin America, you know, in Europe, Asia, maybe we have a much more mature market. So of course, I think that generally speaking, they have a higher maturity, but that doesn't mean that in Latin American region, we don't have the same quality. Of course, it's not the generality. There are fewer and fewer organizations that are achieving good maturity levels, but that's what I have seen. So in Latin America, we're offering world-class services. That's what I have seen, and there are organizations that are even working right now towards SDC certification, and they have a plan for 5 stars in maybe 2 or 3 years. So Latin America is going great, and I think that we should keep moving forward, and we should keep that pace. And one of the things that I'm very happy about is that SDI is closer and closer to Latin America. So this is helping a lot to companies and the industry in order to move forward. So I think that it's great. And the other questions that I have, and this one is in Spanish, regarding about how can we professionalize all of the IT service desk operators and analysts. Okay, I will answer that in Spanish. So, la pregunta fue, ¿cómo podemos personalizar a los operadores de mesa para darles mayor valor? Es muy interesante, algo que estamos ahorita haciendo para, inclusive con empresas que están certificando y no que precisamente estén certificando, lo estamos apoyando en crear el plan de vida y carrera del personal, ¿no? de los analistas, y nos estamos apoyando también con las certificaciones del Service Desk Institute, que es el Service Desk Analyst y el Service Desk Manager.
Entonces, es un tema muy interesante, son exámenes inclusive de certificación, son cursos de certificación avalados por el SDI, y eso es justamente lo que encontramos, ¿no? Es un tema muy interesante y complementario a ITIL, porque lo que vimos en ITIL en la parte de fundamentos, pues se ven muchos temas de gestión de servicios, pero no precisamente temas especializados de la mesa, y evidentemente en el de Service Desk Analyst y el Service Desk Manager sí los vemos. Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Que la consideremos. Y por el otro lado, tenemos, dice la misma pregunta, ¿no? Para capacitar y para empoderar. Definitivamente, ¿no? Yo lo que les recomendaría o les pediría por ahí es mándenme un correo para que les mande toda la información. Esto también lo pueden encontrar directo en la página del Service Desk Institute, pero definitivamente yo les puedo mandar toda la información, ¿no? En español inclusive. Ok, perfecto. So I think that's the last question, Matt. That's great. Thank you very much, Matt. Really appreciate your time. It's great to speak to you again. The next session we have is at 5 p.m. UK time, which is with Julie Moore. And Julie's going to be talking about living in the disruption economy. So that will be fascinating. So that's at 5 o'clock. I hope you can join us then. Thanks a lot.